Expulsadas de la escuela, la adolescencia es un monótono baile agarrado a la máquina, siguiendo el son de la primera ocupación que sale o un batir de palmas al ritmo del frío y el barro. Pero algunas se resisten a heredar el miedo y por dignidad solo reclaman una cosa, un poco de respeto. Pero estábamos en un piso clandestino. ¿Por qué? Porque teníamos, pues yo entonces también iba a cumplir los 13 años y entonces, claro, entonces empezaba a trabajar a los 14. Dijimos que nos plantábamos porque no nos parecía justo que nos pagaran la miseria que nos pagaban y que nos tenían que subir las prendas. A los 15 años, 15, 16 años, entré a trabajar en una droguería. ¿Qué quieres? ¿Esto o lo que te pagaba antes? Y digo, no, yo quiero lo que me corresponde con relación a mi categoría. Si no me pones de administrativa, me pones de dependienta, pero no de ayudante de dependienta. En la privada era espectacular, porque de tener lo que diríamos 3.000 pesetas pasamos nos encerramos en una iglesia de San Marcelino. Estuvimos allí 3 o 4 días, meábamos donde podíamos, yo qué sé, animales dices que feien de jóvenes, y de 3.000 pesetas subimos a lo que serían 6.000. Que las monjas decían, yo os la pago pero romper la huelga, y yo le decía, no, que eso se llama esquirol. Les aprenents, en lloc d'estar aquí un ofici, se'ns encarregaven d'anar a comprar les armussars a tots nosaltres. Fer feines que nos tocaven. I quan ja s'acabava tot, per la nit, agranaven la celda. Madre mía, la fresa. Qué bajitas que estaban las fresas. ¿Qué hice? Me giro y le digo a las compañeras, ¿vosotras vais a permitir estar aquí lloviendo y aguantando este agua? Lo siento mucho, yo no. Haced lo que queráis, pero yo me largo de aquí. Cogí el montante y saltando, que no sé cómo me caí por ahí, porque con las botas llenas de barro y todo, y me largué a una barraca. El jefe era un hombre y era el que venía a marcarnos las pautas de lo que teníamos que hacer. Pues ahí empecé a rebelarme, pero todo como iniciativa propia, porque ni había sindicato ni habían sindicalistas. Como éramos menores de 16, cobrábamos menos que las que eran mayores de 16, pero el trabajo que hacíamos era exactamente el mismo. Entonces, pues cuando llevamos unos meses trabajando, bueno, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero cuando empezamos a darnos cuenta dijimos, esto no es justo, esto no puede ser. Y efectivamente conseguimos que se nos pagara igual que a las mayores de 16 años. La primavera rebelde traspasa los Pirineos y la universidad es una isla, a menudo asediada, de palabras nuevas que ayudan a imaginar un mundo mejor. Mi entrada en la facultad de aquí fue decisiva porque pronto me di cuenta de lo que era vivir bajo una dictadura, sobre todo porque en el claustro, en el recinto universitario, teníamos una libertad total y absoluta para decir lo que quisiéramos, para hacer no, porque muchas veces los grises rodeaban la facultad. Que van haver grans vagues, varen tancar la universitat, ella va començar un activisme cristià des d'aquest camp i son pare la va portar a casa, la va deixar que se anara a fer els exàmens i se acabó. Me empezaron a mí a abrir los ojos y en la Facultad de Económicas, bueno, pues ya sabéis que era también un núcleo duro del movimiento estudiantil. Yo todavía era reticente a afiliarme a ningún partido, también tenía miedo. Claro, la Junta Democrática fue una puerta abierta porque no era como militar en un partido político todavía, sino que estabas en una gran organización y que había todo, había partidos políticos, organizaciones sindicales e independientes, estudiantes que no estaban afiliados a nada. Y pues los estudiantes empezamos a movilizarnos para que nos dieran un espacio físico propio de la escuela.
Y entonces pues creamos una agrupación entre los alumnos de la propia escuela para presentarnos a las elecciones en junta de centro, para reivindicar aquellas cosas que nos parecía que hacían falta. Habían compañeros que estaban militando en las Juventudes Socialistas, otros estaban en el Partido Comunista y en comisiones obreras. Lo primero es escuchar a las compañeras, saber de sus amores y desamores, animarlas a rechazar el dote y mantener el trabajo. La libertad empieza por tener ingresos propios para no depender del marido. Hay que hablar de todo lo que preocupa, las relaciones sexuales, el marido que no me respeta, dónde encontrar la píldora, el miedo al embarazo. ¿Qué hacer si no se ha podido evitar? La mayoría de ellas, las inquietudes suyas no eran de estar reivindicando cosas, sino solo querían casarse, cobrar la dote y irse a sus casas. Empezamos a hacer charlas sobre sexualidad, hacíamos asambleas, pues un poco pues para reivindicar las mejoras de les treballadores. A poc a poc varen anar fent grupet, vull dir, en moments de descans, a les eixides del treball, per a comentar les inquietuds e intentar plantejar reivindicacions. Y mi llegada al mercado de trabajo fue en el 75 y mi acercamiento a la política fue casi diría yo que inmediata. Gente que estaba ya comprometida con la política y otro grupo que había en la empresa, que eran amigos míos también, que eran más vinculados a la CNT y anarquistas. Y entre ese juego andé hasta que tomé la decisión de militar en el PC. El jefe de ventas se llamaba Francisco Serrano. Hubo un momento en que no vino, el dueño nos dijo que lo habían detenido, que posiblemente era un delincuente. Yo jamás me lo creí porque era muy buena persona. Él me dijo que por militar en el PC y estar en contra de la dictadura, de hecho le pedí documentación, le pedí libros, me pasó Mundos Obreros, ya a los 3 o 4 meses entré a militar en Juventudes. El primer contacto que yo tengo fue en la casa de Antonio Montalbán. Diguem-ne, nosaltres no som d'eixe món. Tiro fort per aquí i tu les tires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Continuar detrás de ellos a ver si puede localizarlo y seguir entregando. La meva germana major era molt valenta i molt espontània. Va ser la primera que se la pujar d'una màquina nit al pis a plantar-li cara al jefe. La admirava, jo l'admirava moltíssim. Teníem companyeres que són les que m'ensenyaren a mi, i jo he d'aprendre d'elles, perquè és que cada vegada que obrien la boca o mos explicaven les coses i el per què, con Cristina Piris, era algo que me plenava tant, jo volia soles empapar-me de les coses. Y recién entrada fui a una asamblea convocada por comisiones para explicar que, en fin, a la gente que habíamos entrado se nos pagaba menos dinero que a la gente veterana, para explicarnos qué problemas habían, y yo levanté la mano para preguntar. A partir de ahí me captaron para comisiones y en el año 81 ya pues empecé en el sindicato allí en el ayuntamiento. Y ahí conozco una vecina que también iba a ir a coger naranja. Esa vecina tiene 6 años más que yo y fue como un abrírseme los ojos y abrírseme un poco todo y ver que
existían los sindicatos, existían los partidos políticos. Empecé a trabajar con ella en la misma cuadrilla. Conseguimos que ella fuese la cabo de cuadrilla, éramos todo mujeres, 18 mujeres. Pues llegó un señor a la empresa un día a hacernos una charla, era de UGT, apuntamos para estar en la candidatura, entonces salimos. En cuanto que tuve la posibilidad que ya me hicieron fija discontinua, me presenté a la candidatura de comisiones obreras. Han ganado las elecciones del sindicato vertical y ahora sí les tienen que escuchar. Hay que aprovechar la hora del almuerzo para hablar con las compañeras, contactar con las del otro turno, conversar con las de otras fábricas en el bar del polígono, animarlas a unirse a la protesta convocada por el convenio. Están pariendo algo nuevo, un movimiento pegado al terreno, una red que empuja a la acción y después se destensa. Aunque las que dan la cara son implacablemente golpeadas, pierden su sustento y a veces la libertad. Mari sí que estuvo en los jurados del sindicato y empezó ya a cuajar bastante todo el tema sindical. La empresa hace suspensión de pagos, dice que nos vamos todos a la calle. Hicimos un encierro en la empresa. Entonces estaba de secretaria general del textil, de comisiones obreras, a Cristina Piris. Ella nos apoyó en todo. Una parte del comité, entre ellas Mari, se fue a Madrid a negociar el fondo de garantía salarial. Nos plantamos allí en la empresa. Bueno, se montó una, pero gorda, pero de la gorda de que nos llamaron a la policía nos apuntava con las metralletes. Que van dir comissions, anem a fer-se en el verticato i a rebentar-lo des de dins. Bueno, pues es van presentar, va estar la cosa molt bé, van eixir molta gent. La gent es jugava diners, es jugava el puesto dins de... Ja no que et tiraren al carrer, sinó el prosperar i tal dins de l'empresa, perquè tu ja t'havien posat la creueta i ja no prosperaves. Jo moltes voltes veia programes del cor, perquè les meves companyes veien programes de cor. I si jo anava i diria, escolta, tenim que fer una grau, tenim que fer... no he fet ni cas. Però si els entrava per les coses del cor, me feien cas. I d'ahí ja me les duia al meu terreny. Se forma un grupo, una doctora, 2 matronas, una enfermera y una auxiliar de enfermería, que soy yo. Esto es todo un voluntariado que hacemos dentro del trabajo. El voluntariado consiste en dar unos cursos a la gente que se apunte al climaterio. Y íbamos con ese objetivo oculto de que todo esto favorecía a la sociedad, sobre todo a las mujeres, pero también era un notable aumento de plantilla de matronas, y sobre todo en la primaria. He passat per moltes empreses, però eren períodes potser d'un any i al carrer. Després d'un temps en l'atur, un altre any o any i mig, en fi, aixina. Depenia de si els empresaris estaven vinculats a l'agrupació d'empresaris o no. Aquí sí que funcionaven més les llistes de gent vinculada a l'activitat sindical i era més difícil trobar treball. És d'aquesta manera informal, amagades, etc., que varen començar primer a muntar, diguem, unes bases d'un futur sindicat o d'un futur sector tèxtil de la confecció i al mateix temps es començar a muntar accions que tingueren que veure amb les reivindicacions d'aquestes dones com a treballadores. De hecho, en el Hospital General teníamos una red de mujeres que nos llevábamos las mujeres a abortar a Londres, y luego teníamos otra red de médicos que si les pasaba algo las atendían, porque si nos pillaban, o sea, iban a la cárcel, estaba prohibido. Como se iba a negociar un convenio, nos encerramos una semana el comité de empresa, chicos y chicas, en la Diputación, para hacer que ese plus se pagara todo el hospital.
era una estrategia de comisiones. Al siguiente convenio que se iba a negociar en el 83, íbamos a cambiar ese dinero por salud. Y qué ilusión teníamos por construir y por hacer eso. Yo creo que tuvimos mucha suerte que coincidiera también la juventud nuestra con aquellos años de esperanza. ¿Qué es eso de economista de comisiones? Tienes que negociar un convenio. Yo no sabía lo que era negociar un convenio. Pasamos de 0 afiliados a repartir las tarjetas de la V con la cadena, no sé si recordáis, que no era el primer carnet exactamente porque fue antes de la legalización, a que nosotros pasamos a tener una organización en comercio entonces de nada a más de 7.000 afiliados. Eso es lo que más rabia le daba entonces al director de mi empresa, que tú le pudieras determinar que tenía la obligación de sentarte a darte un papel. Es que fue muy duro, porque fue muy difícil establecer el sindicato. Empecé a ser delegada en el 74 y ya fui delegada, sigo siendo delegada. Luego, cuando se jubiló la presidenta del comité, porque siempre hemos sido los mismos del comité y todo el comité siempre ha sido de comisiones obreras en los colegios públicos de Valencia. Y ya fui presidenta y sigo siendo la presidenta del comité. La Secretaria General jo la vaig ostentar gràcies a un col·lectiu d'amigues i grup d'amics també, que a mi me posaren segurament perquè era la més desqueferà, però era molt col·lectiva, molt col·lectiva. Al principio pertenecía a una asociación de profesionales y bueno, finalmente vi que los más peleones y los con más garra y más fuerza eran los de comisiones obreras y lógicamente me pasé a comisiones obreras. Y el delegado de personal era Tarsilo Piles. Allí recuerdo yo que tuvimos unas negociaciones durísimas. Yo siempre estuve en la mesa a partir de que ya estaba de delegada, en las mesas de negociación participé, mesas de negociación durísimas, con unas concentraciones, porque nos negaban el pan y la sal y además era bastante chulo. Hicimos un equipo de 13 mujeres, todas a comisiones, y nos quedamos todas las 13 mujeres de comisiones. Salió toda la candidatura. La empresa desde entonces, desde que entró Comisiones Obreras, ya como comité allí de empresa, ya no ha vuelto nunca a trabajar en ninguna huelga. Siempre ha cerrado puertas para que no hubiese ningún conflicto. El sector de limpieza es un sector muy amplio, estamos absolutamente en todos los sitios, pero no somos trabajadores de las empresas principales. Es decir, cuando trabajo en sanidad no somos trabajadores de la Consejería de Sanidad, cuando trabajamos en los colegios no somos trabajadores de educación, cuando trabajamos en el Corte Inglés no somos trabajadores del Corte Inglés. Es decir, somos un sector que estamos absolutamente en todos los sitios, pero en manos de empresas privadas y en aquella época sobre todo súper piratas. Y el objetivo era pues, hacer un convenio colectivo. O sea, veníamos de una ordenanza laboral de la época franquista y había que hacer un convenio colectivo. Era del grupo de los funcionarios que siempre hemos dicho que como si no existiéramos. La gente cuando habla del personal funcionario parece que habla del personal de una ventanilla y del personal que va de traje de chaqueta. Yo iba con chándal o con la ropa peor porque era difícil que saliera del centro sin manchas de tomate o de huevo o de cualquier otra cosa. Que pasábamos pues, situaciones de dolor y a veces angustia, puesto que venían mujeres que sufrían determinados abusos. La labor que nosotras hicimos junto con las compañeras del CIDMI, que eran las especialistas en estos temas, y intentamos hacer una labor conjunta, ¿no? de
de que estas trabajadoras al final pues tuvieran sus permisos de trabajo y sus permisos de residencia. Y se convocó una huelga de naranja, tanto de collidors como de manipulado, y la huelga fue muy fuerte, fue muy dura, fue secundada prácticamente al 100%. Duró 10 días, se paralizó el sector, yo me tumbé literalmente delante del camión y a mí un compañero de un estirón me sacó de debajo del camión. Si a mí ese compañero no me estira, el camión me pasa por encima. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs